Nuevamente, saludos, estimados oyentes. Nuevamente, bienvenidos todos. Cuando era niño, nos enseñaban que cambiar de idea era una prerrogativa femenina. Pero yo les digo que si usted se ha acostumbrado a una idea o un hábito claramente mundano, usted debe deshacerse de ello o dejar de hacer lo que está haciendo y cambiar su mente. Vamos a acudir, cómo no, a la única fuente de sabiduría, de paz y sobre todo de esperanza, y lo más importante, esperanza no solo para nuestra existencia aquí y ahora en la tierra, sino sobre todo esperanza de cómo obtener la vida eterna. Esa fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Y ya sin más preámbulos, comencemos. En Romanos 12:2 podemos leer: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo que hemos escuchado nos enseña cómo se consigue ser una ofrenda pura, agradable y aceptable a Dios. Es un proceso continuo de transformación. Esta transformación exige no vivir al estilo del mundo, aunque literalmente podríamos decir mejor, no se acomoden, no se amolden al esquema, al sistema de criterios y actitudes de este siglo. Una interpretación errónea de este pasaje bíblico originó que la Iglesia Católica ordenara que la renovación del entendimiento se llevara a cabo en monasterios de clausura, tanto de monjes como de monjas. Tengamos muy claro que no nos está diciendo el apóstol Pablo que salgamos de este mundo, ni que huyamos de la compañía de los mundanos, sino que no vivamos conforme al estilo de la vida de la época presente, del mundo actual, pues estamos en una nueva era. Comprendo que no es fácil, pero es necesario. Le ayudará inmensamente a reflexionar y decir, podría hacerlo mejor. Resulta que en numerosas ocasiones, en el ambiente de amigos, congregación, familiar y sobre todo matrimonial, quizás sin que lo reconozcamos en numerosas ocasiones, pero queremos cambiar, amoldar lo que no nos gusta de los demás. Estimado oyente, usted no tiene que cambiar las ideas de la otra persona, tiene que cambiar su propia manera de pensar. Ninguno somos perfectos, aunque ciertamente los convertidos al Evangelio vamos en camino de perfección en nuestra prioridad de imitar a Cristo. Debemos diariamente hacernos una autocrítica y reflexionar. Podría hacerlo mejor. Tenga cuidado con aquello a que se acostumbra. Si no se mantiene alerta, puede acostumbrarse a cosas negativas, cosas que el Padre nunca quiso que usted experimentara, como el dolor, el abuso, entre otras situaciones. Muchas personas se han habituado a la pobreza. Algunos se han habituado a las riñas, discusiones y peleas. Se sienten bien en medio del dolor. Se apegan al dolor porque lo entienden. Estimado oyente, quizás usted haya convertido en meta de su vida conquistar a alguien que nunca conquistará. O quizás ha pasado años tratando de hacer cambiar de idea a alguien que puede no cambiar de idea nunca. La verdadera victoria llega cuando usted cambia su manera de pensar. El poder de elegir es un gran poder. Tenga cuidado de no renunciar a ese poder. Es su derecho escoger cómo quiere vivir. Aún Dios respeta ese derecho. Él le da ese derecho. Se llama libre albedrío. Es cierto que no conozco sus circunstancias, pero ocurre tanto en hombres como en mujeres. Desgraciadamente abunda más en los hombres que abusan en cualquier área de la vida de las mujeres. En lugar de preguntarle a un abusador si ya tiene suficiente, usted debe preguntarse a sí misma si usted ya ha tenido suficiente. Esta es siempre la cuestión principal. Estimado oyente, puede que otros no se cansen de abusar de usted. ¿Se ha llegado a la conclusión en su interior de que el abuso no es lo que Dios quiere para usted? ¿Por qué le pide a la otra persona que decida? La cuestión principal todavía es, ¿está usted convertida al verdadero evangelio? ¿Tiene esa seguridad? ¿Sí? Entonces,
¿Quiere usted, como hija de un rey, vivir en estas circunstancias? Dios puede cambiar el corazón de la otra persona, y muchas mujeres han vivido lo suficiente como para haber realizado ese milagro maravilloso. Otras no lo han logrado. ¿Acaso no ve que no tiene que pasarse la vida buscando a alguien que la ayude? Si usted tiene a Cristo por medio del Evangelio, Él es toda la ayuda que usted necesita. Él ha estado ahí todo el tiempo. Nunca olvide volverse a Él y sobre todo, nunca deje que nadie ocupe su lugar en su vida. Si lo hace, la desilusión la acompañará siempre. Él es el que le da el poder de cambiar. Con Él a su lado, usted siempre logrará sobrevivir. La presencia de Dios le da poder. Le llevaré a un pasaje similar que pertenece exclusivamente a los convertidos al Evangelio. Quizás, solo quizás, puede que usted no se haya convertido. No se preocupe de momento. Si usted está escuchando esta disertación, es por la pura providencia de Dios que le ha traído hasta aquí. Él, Jesucristo, vino para dar vista a los ciegos, para sanar a los que se consideran que están enfermos espiritualmente. ¿Es su caso, estimado oyente? Si es así, al final de la disertación le conduciré al único y verdadero camino que nos ordenó Jesús para entrar al reino de Dios. Y con ello obtener la vida eterna. Y entienda esto, todos estuvimos un tiempo en el mismo lado que se encuentra usted, perdidos y condenados por nuestros delitos y transgresiones, o lo que es lo mismo, por todos nuestros pecados. En 1 de Pedro 1, 14, 15 leemos: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estimado oyente, el apóstol Pedro no nos está diciendo que tengamos otro cerebro. No necesitamos otra mente, sino una renovación, una nueva manera de funcionar de la mente que poseemos. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Solo con una nueva mentalidad constantemente renovada podemos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia. Aún así, ¿a quién no le ha ocurrido el encontrarse ante dos objetivos buenos? Y nos preguntamos, ¿cuál es de elegir? Y nos decimos el que mejor agrada al Señor. Pero quizás los dos agradan al Señor de la misma manera. Es aquí donde el verdadero convertido al Evangelio, maduro en la fe espiritual, guiado por el Espíritu Santo, no por la carne, discierne y escoge lo mejor, lo más honroso para la gloria de Dios y lo más beneficioso para el provecho del prójimo, sin tener en cuenta sus intereses privados, personales o familiares. En este versículo, como ya vimos en su homólogo en el versículo 2 de Romanos 12, el apóstol Pedro nos apremia a no adaptarnos a las formas de este mundo. O parafraseando, podríamos decir que no dejéis que el mundo os comprima dentro de su propio molde. Cuando llegamos al reino de Dios, deberíamos abandonar las pautas mentales y los estilos de vida del mundo. Estimado oyente, quiero que observe que aquí la palabra mundo se emplea para denotar la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado para hacerse feliz a sí mismo, sin Dios. Podríamos decir que es un reino antagónico a Dios. Entonces podemos afirmar, sin que nos tiemble el pulso, que el Dios, en minúscula, y príncipe de este mundo, es Satanás. Esta afirmación la pueden constatar en 2 de Corintios 4:4, en Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Todas las personas inconversas son sus súbditos. ¿No está usted convertido por medio del Evangelio? Usted es un súbdito del enemigo de nuestras almas. ¿Cómo lo realiza? Intenta él atraer y retener a las personas por medio de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. O lo que es lo mismo, les invita a vivir revolcados y por tanto ensuciados en el pecado. El mundo tiene su propia política, arte, música, religión, diversiones,
pautas mentales y estilos de vida, y trata de conseguir que cada uno se amolde a su cultura y costumbres. Odia a los inconformistas, como Cristo y sus verdaderos discípulos. Cristo murió para librarnos de la cárcel eterna, pero todo empieza por librarnos de este mundo. El mundo ha sido crucificado para nosotros, y nosotros hemos sido crucificados para el mundo. Sería una absoluta deslealtad por parte de los convertidos al Evangelio amar al mundo. Todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Estimado oyente, los convertidos al Evangelio no son de este mundo, como Cristo tampoco es de este mundo, pero son enviados al mundo para testificar que sus obras son malas y que la salvación está disponible para todos los que ponen su fe en la obra de la cruz y por medio del Evangelio, en el Señor del Evangelio, Jesucristo. No solo deberíamos ser separados del mundo, deberíamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, lo que significa que deberíamos pensar como Dios piensa, tal como está revelado en la Biblia. Después podremos experimentar la conducción directa de Dios en nuestras vidas y nos encontraremos que en vez de ser insípida y dura, su voluntad es buena, afecta y perfecta. Así que les puedo proporcionar las 3 claves que tenemos para conocer la voluntad de Dios. La primera es un cuerpo entregado. La segunda, una vida separada. La tercera, una mente transformada. Y estimado oyente, seguro que se está preguntando cómo y qué tengo que hacer para alcanzar el perdón de mis pecados y ser salvo. Le presentaré el verdadero evangelio para que usted, oyéndolo y por la fe, se convierta. No sé, pero quizás sea la primera vez que lo oiga. Entonces le ruego, estimado oyente, como si fuera Dios rogando por mí, lo que Jesús nos ordena para tener una salvación fiel, verdadera y segura. Y Cristo nos ordena en Marcos 1:15, es Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estimado oyente, Jesús manda a todo hombre 2 condiciones para la salvación, 2 condiciones a obedecer, para 2 condiciones a resolver: el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Así que, estimado oyente, ponga toda su atención porque en ello le va la vida. Primera condición, el arrepentimiento. Usted debe reconocer delante de Dios de forma concreta sus pecados pasados cometidos desde su juventud hasta ahora. La segunda parte del arrepentimiento es que usted debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Pasemos ahora a la segunda condición que nos dice Marcos 1:15, que es creer el Evangelio. Y ahora, por favor, estimado oyente, escuche bien, atento, las 3 partes de la segunda condición para poder ser salvo. Primero, usted debe reconocer ante Dios que Dios es un juez justo y que usted es un delincuente por haber cometido delitos toda su vida. Segundo, usted debe creer que la justicia divina que merece recibir sus delitos, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Tercero, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Apropiarse es tomar usted la justicia caída sobre Jesús para hacerla suya. Él fue su sustituto en la cruz. Estos puntos son el puro evangelio que usted debe reconocer, creer y apropiarse, es decir, la segunda condición. Y estimado oyente, cuando usted obedece las 5 partes de las 2 condiciones que le he expuesto detalladamente, entonces, y solo entonces, usted obtendrá paz, perdón y salvación. Esta es la verdadera fe que usted debe de oír basada en la palabra de Dios para salvarse. Es muy probable que usted jamás en toda su vida haya oído un mensaje como este. Así que no desaproveche la providencia divina sobre usted ni la paciencia de Dios sobre usted. Así que le invitamos, estimado oyente, a que hoy mismo vaya a su habitación y allí obedezca a cada parte de las 2 condiciones para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma.
Y hasta aquí la reflexión del día de hoy, anhelando que haya sido de bendición. Y espero, estimado oyente, verle por su canal siempre que lo desee. Reciba de este evangelista un saludo desde España.